Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos en este video donde vamos a estar estudiando el capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer el texto y después vamos a estar analizándolo, así que acompáñenme. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, pues aquí tenemos el pasaje. Vamos a analizarlo, sobre todo pensando en que Dios hable a nuestro corazón. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos que nos dirijas a través de tu palabra, que podamos tomar decisiones para la gloria y la honra tuya. Señor, dirígenos en este tiempo que vamos a tomar para dedicarlo a ti, para dedicarlo al estudio de tu palabra, y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta aquí debería de decir el versículo 1 esto. Sin embargo, al parecer algún escriba, algún amanuense, añadió esta parte: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero es lo que nos dice, ¿verdad? Aquí en el verso 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, de alguna forma, tenemos que entender que el que escribe, y es que esto no está en los manuscritos más antiguos, sino en otros posteriores. Pero aquí es importante, ¿verdad? Porque alguna va a decir, esta parte no está en los manuscritos originales o en los manuscritos más antiguos. Pero no se preocupe, porque tiene que ver en esta parte, aquí está. Y es una conclusión, que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, sino que la condenación vendrá para los que andan conforme a la carne. Entonces, la palabra condenación en el Nuevo Testamento aparece solamente 3 veces, y las 3 veces aparece en el libro de Romanos. Y es interesante saber que esta palabra tiene que ver con el juicio o el castigo que Dios da a aquellos en el veredicto de culpables. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuerde, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no hay condenación para estos. Ahora, dice,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos indica que puede haber personas que se creen salvas, pero que no lo son. Lo vamos a ver más adelante. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida, y esta palabra ¿por qué?, que es la explicación de, aparece en este capítulo por lo menos unas 19 veces. Y también el Espíritu Santo, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Dios, el Espíritu va a aparecer aproximadamente unas 19 veces. Entonces, dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si ustedes recuerdan, en el capítulo anterior, en el capítulo 7, el apóstol Pablo concluye diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces va a dar la respuesta ahora en el capítulo 8. Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? Y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si usted recuerda allí en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, el verso 24, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Dios aplica su justicia en Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver y es significativamente importante para el creyente, porque el creyente de alguna manera tiene que cambiar su forma de vida. No puede andar como andaba antes. Y es que esto es sumamente importante porque vemos allí a muchos creyentes que todavía andan practicando el pecado. Creyentes que andan en adulterio, puede creerse. Creyentes que andan en fornicación, puede creerse. Creyentes que andan en la mentira. Creyentes que andan en el engaño, que andan en cuestiones de alguna forma increíblemente lejanas de la palabra de Dios. Entonces es muy importante una definición del cristianismo que estamos llevando. ¿Ok? Entonces aquí, verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces está hablando a gente que verdaderamente se ha convertido a Cristo. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y yo te pregunto, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, cuando te acuestas a dormir, ¿qué es en lo que piensas? Dice la Escritura que de la abundancia del corazón hablará también la boca. El corazón es la mente. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Qué es en lo que piensas? Porque eso es tu corazón. De alguna manera, todos somos potencialmente, y lo voy a decir, ladrones, adúlteros, fornicarios, blasfemos, engañadores, etcétera, etcétera. Porque nuestros pensamientos, si son pensamientos de la carne, nos llevan a eso. Pero si nuestros pensamientos son espirituales, en las cosas y en la voluntad de Dios, entonces esto nos define como personas que verdaderamente hemos creído en Cristo y vivimos para Cristo. Por eso, cuida tu pensamiento. Tal piensa el hombre en su corazón, dice el proverbio, tal es él. Así que debemos
considerar nuestros pensamientos. Por eso, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, conoce mi corazón y ve si en él, si en ellos, si en mis pensamientos hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Así que necesitamos ver en qué estamos ocupando nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Recuerde, capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. El ocuparse de la carne es pecar y el pecado trae la muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Se acuerda? Santiago nos dice que el que seas amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. También el apóstol Juan nos dice eso, porque no se sujetan a la ley de Dios, y ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, no puedo agradar a Dios si tengo malos pensamientos. No puedo agradar a Dios si no practico la verdad. No puedo agradar a Dios si ando en pecado. ¿Me explico? Si ando enojado, si ando amargado, si ando en griterías, en malignidades, y si mis palabras no son las palabras que Dios quiere que yo diga, sino que son maldiciones. Por eso, quítese de vosotros toda amargura, ira, maledicencia, antes bien sed benignos unos con otros. Es lo que quiere Dios. Así que esto me hace reflexionar para saber qué es lo que estoy haciendo yo con mi vida cristiana, con mis pensamientos, con mi corazón. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne. Es decir, el apóstol Pablo espera que los creyentes vivan según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esto es sumamente importante porque podemos creer. Pero recuerde, el Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que guardan mis mandamientos, en que os amáis los unos a los otros. Y es que, de alguna manera, el Señor Jesucristo sabía que por nuestras obras seríamos conocidos. El buen árbol, por sus frutos, serán conocidos. Del buen árbol hay buenos frutos. Del mal árbol, malos frutos. Así que necesitamos pensar y reflexionar en ello para poder saber si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto delante de nuestro Dios. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cuerpo está muerto, es decir, no lo dejo actuar. Y es que la carne nos llama y el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Es la lucha que todo creyente tiene. Pero no quiere decir que debemos ceder a los apetitos de la carne, sino que debemos vencer a través del Espíritu. En verdad está muerto, dice, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si es que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Otra vez, si es que sois cristianos, si es que sois hijos de Dios, si es que sois nuevas criaturas. El que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se da cuenta? No podemos vivir como antes, no podemos andar en truhanerías, en dobles sentidos, en sensualidades, no podemos, debemos de evitar que en nuestra mente se siembre la semilla de maldad, que al final de cuentas brotará la semilla, crecerá la semilla y dará fruto. Recuerde, primero pienso y después actúo. Si pienso lo bueno, haré lo bueno. Si pienso lo malo, haré lo malo. Recuerde que las caídas no son súbitas, sino que son progresivas.
estoy pensando, hasta que esto se vuelve una realidad en la primera oportunidad que tengo. Es así. Somos tentados, somos seducidos, pero si no caemos en la tentación, pero si estamos jugando, o pensando lo malo, un día se va a convertir en realidad. Y no porque tenga que ver con la ley de la atracción, no. Es porque me estoy predisponiendo a hacer algo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el matrimonio, si yo en vez de amar a mi mujer, empiezo a odiarla, empiezo a ver todos sus defectos y empiezo de alguna forma solo a pensar en esto y a tener amargura en mi corazón, ¿qué va a suceder? Lógico. Pero si yo viene el pensamiento a mi vida, un pensamiento negativo, maligno, diabólico, no lo puedo evitar, pero sí puedo desecharlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se da cuenta? Así que si el Espíritu de Cristo está en nuestro corazón, podemos vencer cualquier tentación y podemos desechar, derribando todo argumento que se opone a Cristo. Sí, con el poder y con la ayuda de Dios. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, podemos decirle no a los hábitos pecaminosos, podemos decirle no a la tentación, podemos decirle no a pecar contra Cristo, contra Dios, contra su Espíritu. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, como resultado de, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, estamos en deuda, pero no a nuestra carne, sino a Dios, al Espíritu de Dios. Entonces, debemos de alguna manera agradecerle a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones, a través de nuestro hablar, a través de nuestro actuar. Debemos a Dios nuestra vida, porque Él nos rescató. Porque si vivís conforme a la carne, verso 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces podríamos pensar que los que no son guiados por el Espíritu de Dios, estos no son hijos de Dios. Verso 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Palabra papito o papacito es la que nos acerca a Dios en una relación espiritual, en una relación de comunión, en nuestro andar diario. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el verso 17 dice, y si hijos, es decir, y si somos hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y aquí viene la parte que a muchos no nos gusta. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí, ¿en qué vamos a padecer? En la lucha. El contexto nos está hablando que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Vamos a padecer, porque no vamos a hacer lo que nuestra carne nos dicta. ¿Sabe que la carne
da placer. ¿Sí? Da placer. Recuerde que muchas de las cosas pecaminosas son lícitas, pero que se vuelven ilícitas si están fuera del tiempo de Dios o si se hacen de una manera correcta. Por ejemplo, el sexo. El sexo está reglamentado y es lícito dentro del matrimonio. Fuera de él es pecado. Comer es lícito. Pero si yo como en demasía, en glotonería, se convierte en pecado. Dormir es bueno. Pero si yo me la paso dormido todo el día, me vuelvo un perezoso. Y Dios condena a los perezosos. Por eso dice, si padecemos juntamente con Él venciendo todas las tentaciones en el día a día, juntamente con Él seremos glorificados porque daremos gloria a Dios a través de nuestra vida. Verso 18, pero tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y está diciendo, sí vamos a sufrir porque no vamos a hacer las cosas de las cuales teníamos oportunidad y que hemos de alguna manera desechado. No a la inmoralidad, no a la avaricia, no a los malos deseos, y nuestro cuerpo sufre, nuestra carne sufre, pero no se puede comparar con la gloria venidera. Por eso el apóstol Pablo también es el que nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos a donde está Cristo sentado a la diestra de Él. Necesitamos, de alguna manera, ver hacia donde está nuestro galardón. Y nuestro galardón no está en esta tierra, no está en este mundo, está en la patria celestial. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse futuro, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, cuando seamos transformados, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que no solamente nosotros, sino la creación misma, para ser como cuando fue creada en el principio por nuestro Dios. ¿Se acuerdan? Creó Dios y vio que era bueno. Y cuando creó al hombre y vio que era bueno, en gran manera. Así que un día va a ser restaurada la creación y sobre todo nosotros que seremos transformados de este cuerpo mortal en un cuerpo de inmortalidad para la gloria y la honra de nuestro Dios. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y aquí debemos de saber que muchas veces la gente se desanima y dice, es que el Señor no ha venido. No desesperemos. Él no retarda su venida, sino que es paciente para con todos, porque quiere que muchos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Así que por amor a los no creyentes, Dios retarda o espera que muchos vengan al arrepentimiento y sean salvados. Verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, yo no puedo, pero Él sí puede. Si ustedes recuerdan a Jacob cuando venía de casa de Labán, de su suegro,
hacia Canaán, pasando el río, ahí se encontró con el ángel de Jehová. Y Jacob luchaba contra Dios, luchaba, y cuando él cedió, entonces Dios lo ayudó. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él es el que nos fortalece. Por eso todo lo podemos, porque sin Él nada podemos hacer. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto no es el don de lenguas o la manifestación del Espíritu con don de lenguas, sino es el Espíritu el que habla y el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, no nosotros, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y este es un pasaje precioso, más que vencedores, 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y aquí la pregunta es, ¿todas? Y la respuesta es, todas. Las buenas y las malas. Todas las cosas ayudan para bien. Pero ¿cómo puedo saber que este problema me va a ayudar para bien? Bueno, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tengan la paciencia de su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Se da cuenta? Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No voy a hablar de predestinación, no voy a hablar de elección, simple y sencillamente voy a leer lo que dice la Escritura, y lo que está diciendo es el proceso de cada persona que ama a Dios, que fue conocida por Dios antes de la fundación del mundo, que fue predestinada por Dios, que fue también llamada por Dios y justificada por Dios hasta que un día esté en la presencia glorificado con Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién lucha en nuestras batallas? Dios en nosotros. La gloria sea entonces para Dios. No podemos echarle la culpa al diablo de que caímos, porque nosotros tenemos el poder para no caer. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y podríamos contestar inmediatamente, nada. Pero el apóstol Pablo dice, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es decir, la vida cristiana es complicada. Pero cuando estamos en Cristo, podemos tener la fuerza para dar la propia vida por Cristo. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no estamos agarrados de Dios, sino que Él nos sostiene con su mano. Si yo estuviera agarrado de Dios, me cansaría y me soltaría. Dios nunca se cansa. ¿Se acuerdan? Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Nadie. Nada. Estamos seguros en Cristo. No hay mejor mano que la mano de Dios. En Dios confiamos y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, yo te invito a que abras la puerta de tu corazón arrepintiéndote de tus pecados, pidiéndole perdón a Dios y comprometiéndote a no volver a cometerlos, es decir, a no andar conforme a la carne. Si nunca has recibido a Cristo, ora conmigo y dile así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, entra a morar en él. Acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú eres creyente y andas conforme a la carne, puede ser que no seas creyente. Mejor asegúrate de que si mueres hoy, irás a la presencia de Dios. Mejor asegúrate y vive conforme al Espíritu. Si tú quieres cambiar, comprométete con Cristo. Dile así, ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que no he vivido conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Peco. Y tu palabra dice que los que practican el pecado no son de Dios, sino del diablo. Señor, hazme entender si soy tu hijo. Y si lo soy, ayúdame a vivir conforme a tus estatutos, conforme a tu palabra. Y si no lo soy, te acepto como mi Salvador. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a vivir conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a hacer bendición y que tu nombre se glorifique a través de lo que hacemos. Ayúdanos a pensar lo justo, lo correcto, lo amable, lo puro, lo que es digno de alabanza. Ayúdanos a pensar en ti, en tu reino y en tu justicia. Y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros este tiempo. Y también pues quiero agradecer a la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, que es la que me sustenta para que yo pueda seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Si no se ha suscrito, suscríbase, denos un comentario, denos un motivo de oración y lo que nosotros queremos es que Dios le bendiga. Recuerde, los miércoles 7 de la noche estamos estudiando la epístola a los Corintios, la primera y la segunda, y los domingos estamos alternando entre Ezequiel y Romanos. Sin más, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bendiciones.